Y la lección 7 se llama entonces creer también es pensar. Y es una lección basada en el librito que escribió John Stott. Aquí hay otro autor que ustedes están conociendo, quizás ya alguien ha leído algo sobre él. John Stott es un escritor, un autor, un pastor muy, muy respetado, muy citado en muchos círculos cristianos, protestantes, reformados y no reformados, ¿no? Es un pensador, es un personaje importante y algunos lo han catalogado como uno de los más importantes en el siglo XX en el ámbito protestante. Entonces, él ha escrito varios libros y uno de esos libros pequeños que él escribió, y que realmente es el escrito de ponencias que hizo respecto a este tema, se llama Si creer también es pensar. Y es un libro breve pero muy profundo, muy importante para los que hacemos teología, ¿no? Y para los que están comenzando a hacer teología, porque en el fondo teología es pensar, ¿ya? Teología es reflexionar, es incluso analizar, es investigar. Teología no es tan solo un deseo de querer expresar gratitud, adoración a Dios, sino es un llamado a pensar, ¿no? Y esta lección nos lleva a eso, nos invita a centrarnos en que la inteligencia que Dios nos da, la capacidad de razonar que Dios nos da, debemos conducirla apropiadamente de tal manera que reporte tanto beneficios para nosotros como también para aquellos que están a nuestro alrededor. Y más aún para aquellos que tienen un liderazgo en la iglesia, que están llevando tareas de profesores, directores, etcétera. Con mayor razón, deben tener este llamado a buscar, a profundizar el conocimiento acerca de Dios, el conocimiento bíblico, el conocimiento teológico, histórico, bueno, todas las áreas son importantes para la buena comprensión, especialmente de lo que Dios ha revelado en las Sagradas Escrituras y en lo que es el trabajo del exégeta en cuanto a investigar el texto bíblico para entenderlo, comprenderlo e interpretarlo de la manera correcta. Pero todo eso requiere un ejercicio, no solamente de estar orando, no solamente la devoción, sino también el estudio, ¿no? Y para el estudio, por cierto, hay que usar la mente. Eh, Hay que, hay que disponerse, hay que sacrificar tiempo para ello, ¿no? Hay que comprar recursos, porque requieren recursos también para investigar, para estudiar. Hay que invertir en esto. Si a aquellos que les ama la teología, el estudio de la palabra, invierten en comprar libros, en software hoy día que hay tantos para trabajarlo en computador y así sacar provecho y profundizar en esta ciencia tan importante como es la teología. ¿Ya? Entonces, esta lección nos invita a eso, a pensar. Y vamos a, a ver entonces en la pregunta que tenemos en el sílabo para esta ocasión. Y la pregunta para hoy día es, ¿se puede usar la razón para conocer a Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién será el primero en compartir su opinión? Yo, pastor, no es posible eso, porque estamos limitados no podemos usar la razón para conocer a Dios, es imposible porque no es la medida que tenemos, es como, que usted habló de un teólogo, yo estoy leyendo un libro que se llama a ver, Sobre la roca, que es de John Stock y habla sobre un poco de esa idea de la razón. Y justamente dice eso, que es imposible para el hombre medir para conocer con la razón humana, no se puede, está limitada. Bien, Eso. gracias hermano David. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Se puede usar la razón para conocer a Dios? Pastor, Sí. buenas noches.
Hola, doctor, buenas noches a todos. Que les bendiga. Con respecto a la pregunta, yo creo que obviamente sí, la razón eh, es importante para conocer a Dios, porque digamos que la razón es como, lo veo como el medio para poder creer en algo. En este caso sería Dios. Y es como, eh, para creer en algo debo saber en lo que estoy creyendo. Y uno, por eso uno debe razonar en lo que uno cree. Es como verificar que en lo que estoy creyendo, o sea, lo que estoy creyendo es lo que, porque uno puede creer en cualquier cosa. Por lo tanto, por eso uno debe verificar, razonar si es razonable lo que estoy creyendo, si es lógico también lo que estoy creyendo, en este caso Dios. Es lógico pensar que existe Dios y es como la entrada, es como el paso para poder, digamos, creer en Dios, ocupando el Amén. pensamiento, como te decía. Ujú. Bien, gracias hermana Giovanni. La pregunta es, ¿se puede usar la razón para conocer? Nos está diciendo si es la única forma de conocer, si no es una parte, un área. Entonces, ¿se puede usar la razón para conocer a Dios? ¿Alguien más quiere opinar, Sí, hermano Javier? sí, Sí. sí, yo, eh, yo también digo que sí. ¿Cuál Muy Javier? Bueno, ya, otro Javier. Ya. bien. No, 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 no. Dele, dele, Hermano hermano Oscar. Javier. No, Ya. que el hermano Javier. Ya, yo voy a hablar Hermano, ahora. Ya. ya. Yo hablo primero. Ya. No, yo pienso que es una parte, porque podemos decir, por ejemplo, que fe y razón son diferentes, pero no son incompatibles. ¿Ya? Eh, porque la razón humana, como así, puede conducirnos al conocimiento de Dios. Pero la revelación divina que nos da también la razón, nos da un conocimiento más profundo y seguro de Dios. O sea, la razón no hace pensar, pero la revelación que Dios viene, como usted decía, acompañada de qué? De la revelación y la fe que nos ayuda. La razón nos ayuda a pensar quién es, pero la fe y la revelación acompañada con la razón nos lleva a entender completamente lo que es Dios, realmente en su contexto completo. Muy bien. Gracias, hermano Javier, ¿no? Ahí, revelación también Amén. aparece acá, ¿no? Como un término importante. Hermano Oscar. Sí, yo estoy de acuerdo con el hermano Giovanni en general y el hermano Javier, porque también yo creo que la razón sí nos sirve. Porque la razón natural nos permite un conocimiento inicial de Dios, mientras que la revelación divina y la fe permiten una comprensión más profunda y personal con Dios. Entonces la razón y la fe son complementarias. Ujú. Eso. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir su comentario, su opinión? ¿Se puede usar la razón para conocer a Dios, hermana Rosita? Sí, sí, o sea, ajustándome específicamente a la pregunta, ¿se puede usar la razón para conocer a Dios? No dice como único medio para conocer a Dios. Exacto. Por lo tanto, sí, se puede usar la razón para conocer a Dios, pero es complementaria. Mm, muy bien, complementaria. Bien. Recuerden que cuando iniciamos el curso hablábamos de las fuentes, ¿no? Que tenemos, las cuales se comienza a hacer teología. La fuente principal es las Sagradas Escrituras, ¿no? También se hablaba del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Y Berkos también habla de la conciencia que Dios dispone en el ser humano. Es decir, Dios puede ser conocido porque Él se revela, ¿no? Y Él se ha revelado tanto en el cosmos como también en las Sagradas Escrituras. Y en esa revelación que Dios tiene del cosmos, uno puede conocer a Dios, aunque no es suficiente, podríamos decir, para que a través de ese conocimiento entienda que este Dios es su Padre y que envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, porque esa revelación de creer en el Hijo de Dios como nuestro Salvador corresponde a la revelación especial. Entonces, si Dios se revela en el cosmos, ¿no? En todo lo creado, es porque se revela con la consecuencia de que es posible conocerlo. Y la razón, obviamente, juega ahí un papel importante, como ustedes también han comentado,
aunque quizás no es la primordial, ¿no? Pero sí está dentro de la creación misma de Dios, que Él puso en nosotros inteligencia, puso conocimiento, y Él nos ayuda a deducir, a pensar, a meditar, a reflexionar, a pensar, ¿no? Entonces, em, hay una diferencia también en cuanto al racionalismo. El racionalismo eleva a la razón como la norma primera para buscar conocer a Dios, pero para el cristiano, ¿no? Para nosotros que somos guiados de alguna manera por una tradición reformada, bíblica, em, la razón no es la fuente principal para conocer a Dios, sino que son las Sagradas Escrituras, ¿no? Y desde allí Dios se revela para que nosotros le conozcamos, pero ese revelarse también implica que Él nos da el don de la fe. Bueno, hay tantas cosas en todo esto que podríamos extendernos mucho más, ¿ya? Solamente aquí con esta pregunta, ¿se puede usar la razón para conocer a Dios? Ustedes han compartido su opinión, muy bien. Esa es la idea de pensar, meditar, conversar. En ocasiones convenimos todos en la misma idea, en otras ocasiones no convenimos todos en lo mismo, pero en el fondo se produce el ejercicio de pensar, de meditar, ¿no? Y ese es el propósito de la teología, pensar, reflexionar, ¿no? Si incluso lo que yo estoy pensando que es, puede que no sea. Si mis argumentos respecto a algún tema teológico o doctrinal quieren sustentarse en algo, veo que al pensar, al analizar, al estudiar, me dicen que sí o puede que me digan que no, ¿no? Que otro tiene un mejor argumento de más peso que el que yo tengo. Pero todo eso se deduce no solamente y únicamente orando, sino que también pensando, estudiando, meditando. Ya, muy bien. Eh, Sigamos con las preguntas Son tres preguntas que hay para esta lección, ¿no? Primero, ¿cuáles son los dos aspectos negativos de la fe? Como es una lección breve, ¿cuáles son los dos aspectos negativos de la fe? Primero, fe no es, ¿qué cosa? Pura. Credulidad. No entendí, a ver. Credulidad. Credulidad. Bien. Fe no es credulidad, ¿cierto? ¿Y por qué no es credulidad fe? Porque credulidad es Eh, no tener un sustento firme, eh, es ser superficial, es creer en todo, pero sin cuestionar. claro, Eh, supongamos decir, es simple, una persona simple, Simple, claro, que no profundiza en los temas y tampoco discierne las cosas. O sea, que exacto, todo lo acepta tal como viene. exacto, exacto. Muy bien, ¿no? Entonces, fe no es credulidad. Eh, y claro, la incredulidad es no creer, ¿no? Pero la credulidad es el otro extremo de creer, pero creer cosas que no tienen sustento, eh, no son racionales, eh, pasan a ser irracionales muchas veces, ¿no? Pero la fe sí también tiene que ver con la razón, como vamos a ver. Ya, ¿y cuál es el otro aspecto negativo de la fe? Optimismo no es optimismo. Ok, muy bien. La fe no es optimismo. ¿Y por qué no es optimismo? Porque una persona optimista es la que dice, no, aquí hay que seguir adelante, no hay que abandonar, sigamos nomás, confiemos, luchemos.
¿Por qué la fe no es optimismo? Ahí recuerdan que menciona Stott a Vincent, ¿no? En realidad menciona a algunos autores, Vincent Peale, que tienen que ver con el emocionalismo intelectual, le llamarán algunos. Habla de Stone, que tiene que ver también con aquellas propuestas de la motivación, ¿no? Y todo eso dentro del optimismo, ¿no? Levántate y cree en que tú tienes dominio en el mundo, levántate y vete, ve ahí en tu espejo y di, yo puedo, yo soy capaz, ¿no? Yo soy un superhombre, una supermujer. Eh, el optimismo pone el acento en uno, en el humanismo, en que yo puedo, ¿no? Así Yo es. soy capaz, yo tengo que animarme a mí, ¿no? Eh, y cita ahí, pone ejemplos de, por ejemplo, eh, también habla de Ralph Waldo Emerson, ¿no? Este filósofo también que dice, lo que tú crees, eso es lo que eres, lo que tú crees todo el día, eso es lo que tú eres, ¿no? Em, Dando a entender que lo que tú piensas de ti, si piensas de forma optimista, positiva, vas a ser una persona positiva. Aunque esas cosas también son importantes tenerlas presentes, ¿no? Son importantes pensar que Dios a uno lo acompaña y que debe alentar, de motivar, alentar, de ser optimista, pero no hay que confundir fe con optimismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los dos aspectos negativos de la fe? Uno, fe no es credulidad. Y dos, fe no es optimismo, ¿cierto? Pero no significa esto que tú no debes ser optimista. O sea, no está diciendo que no debes ser optimista. El buen cristiano sí debe ser un hombre, una mujer alegre, ¿no? Gozoso en Cristo, ¿ya? Pastor, pero la diferencia está en que ya mi confianza, mi optimismo no está en mí, está en Cristo. Claro, Ahora mi confianza no está en que yo puedo, sino que con la ayuda del Señor todo es posible. exacto. La fe me lleva a eso, ¿no? Justamente. Muy bien, muy bien. La otra pregunta. ¿Qué quiere decir que la fe es una confianza razonada? Doctor, Ujú. eh, con la pregunta, bueno, ¿qué quiere decir que la fe es una confianza razonada? Que es una confianza que cuenta por entero en que Dios es su confianza, o sea, su objeto está en Dios. Y así como decía el estudio, que si nosotros, por ejemplo, estamos en angustia, como lo tuvo David cuando los amalecitas le sacaron la casa y arrastraron a sus mujeres e hijos, eh, cuando empezaron a llorar, bueno, David, al desesperarse, dice su palabra que se fortaleció en Jehová, y ahí está el punto, o sea, él recordó que Dios lo puede fortalecer. No es una fe no es una fe ciega en el cual diga ya, voy a esperar que pase algo y que va a ocurrir y me va a dar ánimo, sino que su fe está puesta en Dios. Y lo mismo nosotros también, cuando nosotros también, por ejemplo, pasemos angustia o cualquier cosa, también tenemos que recordarnos y pensar en las promesas que Dios nos da a nosotros. Y que siempre esa base parte del objeto en Dios. Entonces, y pensar que esa es la verdadera fe, que se centra en Dios y que Él es nuestro Creador, nuestro Señor, que es fiel con nosotros, entonces siempre se basa y el objeto es en Bien, claro, ¿no? Ese ejemplo que ven ahí usted en la lección y que recuerda el hermano Giovanni es muy interesante, ¿no? Cómo David eh, toma una actitud de fortalecerse en el Señor frente a una crisis, frente a una situación que a cualquier persona lo podría llevar a la desesperación, ¿no? O, o a seguir los consejos de Vincent Pell, ¿no? Decir, no, aquí no pasa nada, yo estoy bien, cuando en la realidad es totalmente distinto, ¿no?
Entonces, una confianza razonada tiene que ver en pensar justamente en las promesas de Dios, en la grandeza de Dios, en el pacto que Dios estableció con su pueblo, en los hechos de Dios. Eh, entonces, la fe, eh, por eso es una confianza razonada, porque nos lleva no a pensar o tener un momento de emoción en un vacío sin tener un fundamento para decir, no, de esta me voy a librar o de esta me voy a fortalecer, sin saber que detrás de eso hay un Dios poderoso. La fe actúa al contrario, pensando, razonando en que detrás de todos esos problemas, de todas esas crisis, hay un Dios poderoso. ¿Y por qué es un Dios poderoso? Porque lo hemos visto en que Él es el creador de todo el universo, lo hemos visto en los hechos que narra las Sagradas Escrituras, donde Él ha dado a conocer sus hechos, y eso es un ejercicio mental, es un ejercicio no de emoción, no de sentir, sino de pensar, ¿no? En las obras de Dios. Por eso la fe es una confianza razonada, ¿ya? ¿Alguien más quiere comentar esa pregunta? Sí, pastor, acá. ¿Sí? Justamente aquí es donde actúa la razón, po. Esta pregunta tiene relación con la pregunta del sílabo, porque, por ejemplo, no es solo por creer, porque la Biblia nos enseña a pensar, si la leemos con cuidado, digamos, porque ahí mismo en la lección da un ejemplo de las aves del campo, que reciben alimento sin trabajar, sin preocuparse. Entonces, por lógica, ¿por qué a mí, que soy su hija, no me va a permitir lo mismo? Penosamente también, en fechas importantes para el cristianismo, de repente eh, he leído así como Cristo vive, Cristo vive. Y a la hora de hacer una pregunta, por ejemplo, ¿por qué tal fecha o algo? Cristo vive, no importa, pero Cristo vive. Entonces, eso es una fe sin razonar, Mm. porque yo tengo que tener respuesta en lo que estoy creyendo. Si yo creo en Dios, tengo que entender cómo funciona Dios. Por ejemplo, Dios es fiel conmigo. Por lo tanto, por lógica, yo tengo que ser fiel también. O sea, es como un círculo, no porque la Biblia dice, sino que yo tengo que captar el fondo, el trasfondo del mensaje. Así Mm. entiendo yo esta pregunta. Cierto, usted menciona esa ilustración que usa John Stott de Martin Lloyd Jones cuando él escribe el libro El Sermón de la Montaña y cita allí el caso de en los hombres de poca fe, que los hombres de poca fe son los hombres que no piensan. ¿No? Porque toma el pasaje cuando Jesús les dice, miren las aves, miren las flores del campo, piensen, observen, analicen, ¿quién las viste? ¿Quién les da de comer? Llama a observar, llama a analizar, llama a hacer un ejercicio mental, ¿no? Entonces, eh, es por ello que la fe es una confianza razonada y la poca fe en las personas es porque no piensan, justamente como dice tu hermana Rosita, en, en lo que Dios ya ha revelado, en lo que Dios ha manifestado, en lo que Dios es, ¿no? En lo que Él nos promete. La fe no es caer en ideas, en un vacío emocional o en mantras, como tú mencionas, Rosita, de recitar. Yo puedo, hoy día se usa mucho la palabra decretar. Decreto esto, decreto esto otro, decreto esto. Y piensan que al decretar esa palabra es porque se les va a cumplir. Eso no es fe. Eso es no pensar en las promesas, en la grandeza, en el poder de Dios, sino es confiar en lo que uno dice, ¿no? En decretar, ¿no? En tomar uno esa palabra, es seguir el consejo de Norman Vincent Peale que está al comienzo de la lección, como lo hemos mencionado, ¿no? Ok. ¿Alguien más quiere mencionar algo sobre esta pregunta?
Yo, pastor, quería en realidad hacer una consulta Dígame. respecto a lo siguiente. Sí, en el respecto al crecimiento de la fe, en el sentido de que nosotros los cristianos debemos alimentarnos bien, me refiero con las disciplinas espirituales de estudiar su palabra, orar, y eso, o sea, mi pregunta va así, ¿eso hace crecer la fe en un cristiano? Eh, sí, es una pregunta interesante. Recordemos que la fe eh, es un grano de mostaza, lo grafica el Evangelio, ¿no? Es como un grano de mostaza que Dios ha puesto en los creyentes. Ahí está. Y esa fe hay que fortalecerla, hay que cultivarla, ¿no? Con oración, con el estudio de la palabra, con la congregación, con el compartir, bueno, tantas cosas importantes que se van dando en el creyente para que esa semilla que está allí, que es suficiente para mover montañas, como dice Jesús, se cultive, ¿no? Se fortalezca. Pero creo yo que no es correcto pensar y orar diciendo, Señor, aumenta mi fe. Eh, no, porque la fe es este grano mostaza que Dios ya ha implantado, está ahí. Ahora, uno debe cultivar ese grano que Dios ha puesto en el corazón, eh, estudiando la palabra, conociendo más de Dios, pidiendo la guía del Espíritu para entender. Pero pedir a Dios que te aumente la fe es como decir que yo no voy a hacer nada y que Él lo haga todo para que yo crea y vea cosas maravillosas, ¿entiendes? Eh, Cuando en realidad el que la fe se fortalezca viene como consecuencia también de una vida dedicada, una vida cristiana dedicada a servir al Señor, una vida de servicio en cuanto a la diligencia de la oración, a la diligencia de la lectura y el estudio de la palabra, a la diligencia del congregarse y seguir las normas que Dios ha enseñado para su iglesia, para sus hijos. Ahí la fe se fortalece, ¿no? Pero orar pidiendo, aumentame la fe, Señor, sin que yo cumpla mis deberes para cultivar ese grano mostaza de fe que Dios ha puesto en mí, yo creo que es ponerse muy exigente sin dar nada, ¿entienden? Que la fe se fortalezca, tiene que ver mucho con mi disposición a cumplir mis deberes como ven hijo del Señor. Pero Dios ya ha puesto esa semilla en el corazón del creyente. ¿Mm? Pastor, Sí, hermano Javier. no, es que pensando en lo que usted está hablando en este momento, eh, dos cosas. Una que yo digo, la fe y el pensamiento van juntos. En este caso, lo que usted habla, la fe y el pensamiento van juntos. O sea, creer, pensar y creer. O creer y pensar. Pensar. Porque me acuerdo del pasaje del centurión. ¿Se acuerdan del Sí. centurión? Él tenía que haber escuchado, ¿cierto? Que Jesús expulsaba demonios, andaba enfermo, que decía sal fuera, tal vez él escuchó, tal vez analizó, lo estudió a Mm, él antes que fuera, porque cuando le dice di tu palabra solamente, es porque ya tenían antecedente anterior de que él tenía poder con su palabra expulsar o hacer cosas. Entonces pienso que eso nos lleva a pensar, como decía, ¿ves? A pensar, sí, junto a la fe y el pensar. O sea, este hombre expuso a demonios, ya voy a decirle que sal mi siervo. Di tu palabra nomás y me hicimos sano. Juntó las dos cosas. Pensó que Jesús hacía milagros, podía hacerlo y aplicó su fe. sí. En mi lectura. Bien, cierto. ¿No? Bueno, y la fe en Hebreos la define como un ejercicio también intelectual, porque la fe es la convicción de lo que se espera, o, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción, ¿no? Nos llama a pensar, a meditar. Bien. Ok, avancemos. La tercera pregunta. ¿A qué advertencias hay que prestar atención? ¿No? Si hemos hablado de los aspectos negativos de la fe, hemos dicho que la fe es una confianza razonada, entonces, ¿a qué advertencias hay que prestar atención? ¿No? Respecto a no pensar.
Pastor. ¿Sí? Claro, una de las advertencias es que realmente para nosotros los cristianos es indispensable el conocimiento, ¿cierto? El tema de, como lo mismo lo íbamos estudiando y viendo, el tema de razonar, y que es importante para el servicio del cristiano. Y eso se debe ocupar, ¿cierto? Se debe ocupar para nosotros y no caer en la superficialidad, digamos, emocional, y como también lo hemos estado hablando, solamente ocupar las emociones, incluso también el tema de el tema de la adoración, se ocupa toda la emoción y sin pensar en lo que uno está adorando o en lo que uno está cantando. Y eso también ayuda también, obviamente, a los cristianos a madurar en la fe, tanto en la santidad, tanto en el conocimiento, en todo. Se va uno más, la profundidad, ¿cierto? Va creciendo la profundidad de nuestra fe. Mm. Y obviamente eso también, también la advertencia que dice que lo debemos complementar y debe hacerlo con el Espíritu Santo. O sea, no solamente tiene que ver con el conocimiento de la razón, sino también tiene que ver con la ayuda del Espíritu Santo, a través de la oración, que claro, o no podemos jactar, o podemos caer solamente en el tema de la información, pero siempre tenemos que tener en cuenta la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, eso más que nada. Muy bien, muy bien. No, ahí mencionas tu hermano Giovanni justamente en que si no usamos el pensar, ¿no? Que Dios nos invita en su palabra a hacerlo, vamos a caer en una adoración superficial también, vamos a caer en una vida de santidad equivocada, ¿no? Y en tantas cosas que vamos a pensar que es así la vida cristiana cuando en el fondo no es así lo que Dios nos quiere transmitir, porque no prestamos atención a lo que Dios nos dice, ¿no? Respecto a nuestra fe, el cómo vivir, pero en todo ello, cómo también está marcando todo ese andar, todo ese proceso, la forma en que yo entiendo, comprendo, ¿ya? En el fondo hay que orar, hay que estudiar, ¿no? Hay que, claro, ir a la iglesia, compartir con los hermanos, pero también uno tiene que hacer tiempo de comprar un buen libro para leer. Eh, Hay que darse el tiempo quizás de analizar otra versión bíblica. eh, es un ejercicio constante, permanente, que nos llama así a fortalecer la fe y a la vez a que nuestro pensar esté de acuerdo a como Pablo dice en Romanos 12, a ir renovándonos permanentemente nuestra manera de pensar de acuerdo a lo que la palabra nos enseña en nuestro entender y comprender de la vida y de las cosas de Dios. Entonces, hay que prestar atención a esas advertencias, ¿no? De no usar específicamente en la mente, la inteligencia, el pensar o la razón como aliados importantes para tener una mejor comprensión y conocimiento acerca de Dios y cómo Él se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Entonces, hay que prestar atención a eso, si no vamos a caer en una vida muy superficial, en una vida donde Juan Macay em, citó eh, John Stott, una frase importante que está en su librito, que yo se los voy a compartir ahí en el grupo WhatsApp para que lo tengan y lo lean de forma completa, ¿no? Y se gocen de ese libro que ayuda bastante, ilumina mucho. Citando a Juan Macay, John Stott, y les comparto esa cita, dice lo siguiente, para que pensemos, ¿no? La entrega sin reflexión es fanatismo en acción, pero la reflexión sin entrega es la parálisis de toda acción, ¿no? Interesante, eh, porque dentro del mundo cristiano, evangélico, eh, hay mucho fanatismo, lamentablemente, ¿no? Hay poca reflexión. Y si uno quiere reflexionar, inmediatamente en algunos círculos te marcan, ¿no? Y te dicen, tú no eres espiritual, te falta ayunar, te falta un montón de cosas. ¿Por qué? Porque está
criticando a un predicador que dijo tal cosa, o no está de acuerdo con un autor de un libro que dijo algo que no está de acuerdo en la escritura, em, porque el fanatismo lleva a idealizar personas también, lleva a idealizar estructuras e instituciones, de tal manera que todo aquel que atente contra esa persona o esa estructura o esa institución, inmediatamente reaccionan porque lo ven como santos, como dioses o intocables. Pero no saben aquellos que están guardando, custodiando a aquellos que están equivocados, ¿no? Entonces, es importante eso, tenerlo presente en teología. En la reflexión del pensamiento son claves como para entender las distintas posturas y la invitación a que tu doctrina, mi doctrina, la doctrina bíblica tenga sustento sólido, ¿no? Y claro, y que realmente sea aplicativo a nuestra realidad. Pero también cuando hay mucha reflexión, ¿no? Cuando uno se va al extremo o hay mucho intelectualismo, eh, hay problemas también allí porque el orgullo del ser humano puede que quiera buscar protagonismo, ¿no? En cuanto a que se lo vea como una persona que tiene conocimiento, que sabe, ¿no? Y es una persona que tampoco en su vida se ve, por ejemplo, participando en la iglesia, participando en la Santa Cena, apoyando a los hermanos, siendo un hombre o una mujer de servicio, que son cosas importantes en la vida cristiana, porque piensa que está en una posición superior, ¿no? Pero no es así. La reflexión debe llevarnos a la acción, pero a la acción de ser buenos cristianos en las áreas que Dios nos ha puesto en una iglesia a desarrollar, o en mi área de esposo, esposa, en mi trabajo. Ahí yo debo ser un hombre, una mujer que debo tener un testimonio, ¿no? De acuerdo justamente a, a la fe que hay en el corazón, pero que esa fe sea una fe también sustentada ampliamente en las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Juan Macay fue un presbiteriano, un misionero que estuvo en Perú, escribió unos libros interesantes, y si ustedes quieren saber más de él, que él ya falleció, hay un libro que se llama eh, El sentido de la vida presbiteriana. Es un clásico de él donde explora justamente la vida de este caso específicamente, de un presbiteriano. Como hay libros para un pentecostal, de la vida del hay libros para la vida de un bautista, etcétera, también está este, de Juan Macay, El sentido de la vida presbiteriana. No, si quieren leer, eh, está también en internet, o si ustedes lo quieren leer, yo también se los puedo compartir. ¿Ya? ¿Qué piensan ustedes de esta cita? Hermano César, Sí, buenas noches. buenas Creo noches. que esa cita de alguna manera refleja dos grandes polos que hay dentro de la fe cristiana evangélica, ¿cierto? Hay un, hay un sector de hermandad que eh, vive eh, en un estado de fanatismo que alejado de toda reflexión, ¿cierto? Como bien usted decía, como en algún momento mencioné que en mi pasado, ¿no es cierto? Antes de ser presbiteriano, calvinista, eh, escuchaba yo frases como la letra mata, ¿no es cierto? No, no es necesario el estudio, Mm, totalmente fuera de contexto el- la referencia, ¿no es cierto? mm, Eh, Sin embargo,
hay otro polo que es igualmente dañino y peligroso que tiene que ver con lo que viene la segunda parte de la cita, Mm, que es cuando alcanzamos conocimiento, ¿no es cierto? Estudiamos, pero lo que estudiamos no lo llevamos a la práctica. Finalmente, finalmente el objetivo de la reflexión, del estudio, tiene que ser la acción, de tal manera que eso demuestre en nuestra vida un verdadero crecimiento. mm. Si no, la reflexión queda en eso nomás, pues, en conocimiento y como usted decía, en envanecimiento muchas veces, ¿no es Mm. cierto? Son personas que saben mucho, pero no llevan su conocimiento al servicio, porque finalmente de eso se trata, servir, Es- servir al Señor en medio de la congregación, servir al Señor en el trabajo donde uno trabaja, en la familia que uno tiene, ¿no es cierto? mm, Así Eh, es. y me llama mucho la atención, encuentro que es una muy buena cita, una muy buena reflexión del autor Mackay. Así es. Gracias, hermano César, ¿no? Eh, Acción, pero sin fanatismo, porque el fanatismo no piensa. A la persona que es fanática, tú le dices ponte de cabeza y se pone de cabeza. El fanático sigue a su líder, pero no lo critica, no piensa, sino que lo sigue porque aflora en él un fanatismo que va más allá del racionalismo. Entonces, eh, este, este fanatismo es un problema dentro de la religión porque lleva, por ejemplo, a los ya extremistas, los fundamentalistas musulmanes, a matar personas, a ponerse en su cuerpo dinamita y explotar en medio de una plaza. Eso es fanatismo, ¿no? Siguiendo la idea de su religión, pero sin pensar, sin meditar, sin reflexionar en consecuencia, sino que solamente en un objetivo que tienen, ¿no? Seguir a su líder o sus propuestas, no importando el costo de nada, como esa máxima maquiavélica que dice, el fin justifica los medios, ¿no? El cristiano no debe actuar así, pero lamentablemente ha actuado así muchas veces, aunque yo solamente lo voy a mencionar, pero ustedes sé que lo pueden investigar más profundamente con el tema de lo que fue acá en Latinoamérica la teología de la liberación de los años 60 y 70 con Gustavo Gutiérrez, ¿no? Mucho fanatismo político, ideológico, más que teológico en ese momento. Ya, y quiero por último compartirle estas seis, ¿no? esferas de la vida cristiana en las cuales la mente desempeña un papel esencial. Y también lo tomé de John Stott, de este librito que yo les menciono, Creer también es pensar, para que brevemente en estos 10 minutos que nos quedan lo pasemos. Primero, eh, habla del culto, ¿no? Porque el culto es el núcleo que nos reúne a los cristianos en la iglesia. Y el culto aceptable a Dios es el culto inteligente. Es el culto que la persona que va a coordinar ora, se prepara, consulta qué alabanza, quién va a cantar, va a leer, y también los que están participando en el servicio mismo, el predicador, los cantos, todo va en un orden, ¿no? De tal manera de llevar a la congregación a pensar en Dios, ¿no? A honrar a ese Dios todopoderoso. El culto es un lugar donde hay la expresión del conocimiento acerca de Dios. Claro que allí también se conjuga las emociones que son parte de la vida del ser humano también, pero el culto inteligente es ese culto, como dice Pablo, de orden. Hacerlo todo con orden y decencia para la gloria de Dios, dice Pablo, ¿no es cierto?, escribiendo a la iglesia
de los Corintios, que era una iglesia que estaba en este aspecto bien desordenada. ¿Ya? El culto, entonces, es una de estas áreas, ¿no? O esferas en la vida cristiana en las cuales la mente desempeña un papel esencial. Cuando uno va al culto va a escuchar, va a pensar, va a meditar, va a reflexionar, tanto en la palabra que va a escuchar como también en el estudio bíblico, en las situaciones que están viviendo. Es un momento especial, como así lo vivía también el pueblo hebreo. En segundo lugar, la fe, que ya también hemos hablado un poco la fe, ¿no? En el ámbito del pensar. Aquí la seguridad cristiana es la plena certidumbre de fe, ¿ya? La seguridad cristiana es la plena certidumbre de fe. O sea, mi seguridad está obviamente basada en las promesas de Dios, pero ¿cuáles son? Yo debo conocerlas. Mi seguridad cristiana no está sustentada en un vacío de emociones, sino más bien en una certidumbre de hechos de Dios revelados en las Sagradas Escrituras, ¿no? Ahí se sustenta la fe. En tercer lugar, la santidad. Aquí es interesante este punto porque para muchas personas la santidad tiene que ver con algo místico, ¿no? Con algo netamente espiritual, con algo que algunos los va a llevar a alejarse de la familia, a subirse a un cerro, a buscar meditar, con ayuno, ¿no? Con no comer, con no acercarse a personas, con no pecar, que es cierto eso, pero no pecar en el sentido de que no vas al cine, no te pones tal ropa o no comes tal alimento o no hablas con tal persona. La santidad aquí tiene que ver con lo que uno eh, piensa que es Dios, ¿no? Por eso ahí se dice, lo que sembramos en nuestras mentes, lo cosechamos en nuestras acciones, porque lo que yo hago responde a lo que yo creo, ¿no? Entonces la santidad es una invitación a, a pensar, ¿no? A usar la mente, porque en lo que hay en mi mente es lo que me lleva a vivir santamente. Bien. En cuarto lugar, la orientación. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Qué hacer? ¿No? ¿Hacia dónde Dios me está dirigiendo? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Muchas veces se preguntan los cristianos, los hermanos, ¿no? ¿Y qué nos dice Dios en el Salmo 32? Nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, ¿no? Entonces, el saber lo que quiere Dios de ti es una invitación a conocer más de Él, a estudiar de Él, ¿no? A buscar a Dios en lo que Él ha revelado de sí mismo en su palabra, porque Él ahí ha revelado su voluntad general, pero para algo más particular o específico que no está en la Biblia, como por ejemplo, con quién me voy a casar o dónde voy a trabajar. Bueno, eso nos invita a conocer más a Dios, ¿no? A conocer más de sus palabras, de su orientación, de poder entender, captar en lo que ocurre alrededor, el pro, el contra de alguna decisión que yo vaya a tomar. Bueno, todo eso lo vamos a poder encontrar en la medida que busquemos a Dios, porque Él nos dice que nos va a ayudar a entender y Él nos va a enseñar el camino. Pero como consecuencia de una búsqueda, de una dedicación a leer su palabra, a conocer más de Él. En, en quinto lugar, el evangelismo. Aquí, en este punto, el evangelismo. ¿Por qué nos ayuda también a desempeñar el desarrollo de nuestra mente? Es porque en el evangelismo se requieren a personas, a hermanos que eh, tengan esa disposición a llevar el evangelio con frescura en este tiempo, a ser intencionales y a ser inteligentes para entregar
el Evangelio Pablo, cuando habla de que iba a los grandes dirigentes en su tiempo, lo hacía con palabras persuasivas, ¿no? Sabía dirigirse a quienes tenía que dirigirse en las ocasiones, en los lugares apropiados, ¿no? Entonces, ahí nosotros debemos pensar también, porque muchas veces uno piensa que el evangelismo es solamente entregar un tratado, ¿no? También tiene que ver con una conversación, tiene que ver con buscar, ¿no? De una manera inteligente en tu casa cómo compartir el evangelio con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, aparte de la oración, por supuesto, ¿no? Y por último, el ministerio. Cómo Dios pone a personas en distintos lugares para que allí donde Dios pone a su persona, aquí no solamente el pastor en la iglesia, sino que ministerio en términos amplios, a cada cristiano es como un ministro de Dios, un enviado de Dios en los lugares donde trabaja, en la universidad, en el hogar, en el vecindario. Entonces, allí hay que usar la mente, ¿no? Hay que estar despiertos, hay que tener convicciones claras, aptitudes claras también para enseñar el Evangelio en tu casa, en el colegio, aquí en la ciudad, en la capital, en la ciudad donde Dios nos disponga. Entonces, todo eso nos llama a que también tengamos en nuestra mente la disposición a saber más, a comprender más nuestro medio, nuestro entorno, ¿no? A quienes quiero compartir la palabra, cómo son ellos. Incluso los misioneros aprenden idiomas para ir a algún lugar para llevar el evangelio. O sea, usan su mente, su inteligencia, ¿no? Entonces, estos 6 puntitos que están aquí, el culto, la fe, la santidad, la orientación, el evangelismo, el ministerio, son los que John Stott también comparte en su tercer capítulo, en este libro que yo les menciono, Creer también es pensar, donde aquí desarrolla cómo la vida cristiana es un llamado a pensar. Y cómo en la vida cristiana desarrolla este pensar en el culto, en la fe, en la santidad, en buscar la voluntad de Dios, en la tarea de la misión, que es el evangelismo, en el ministerio, ¿no? En los llamados que Dios nos da para llevar su palabra. Y claro, uno puede ver esto y quizás seguir pensando y agregar otros elementos más importantes, pero yo se los menciono para que lo tengan presente y que también nos ayuden a desarrollar de mejor manera nuestro pensar en las cosas de Dios. Por lo tanto, la teología es pensar en Dios, como decíamos al principio, ¿no? Es un llamado a pensar en los hechos de Dios. Y una cita que está al final del librito de John Stott es esta que está en Proverbios, que ustedes están viendo allí, que dice, Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, es un llamado a que estemos en un constante, permanente estudio del Señor. Y la teología nos lleva a eso, a profundizar en el conocimiento de Dios. Bien, bueno, nos queda una última lección. Ya el próximo miércoles, dijimos que el próximo miércoles nos reunimos porque el jueves es feriado, entonces la última sesión será el próximo miércoles, tanto de este curso y de antropología. Y ya me parece que está aquí está presente el pastor David, ahí está.